El año era 2012, una época en la que la gente de todo el mundo comenzaba a usar cada vez más las redes sociales para compartir videos, fotos y música. La música ya no se quedaba solo en las estaciones de radio o en las salas de conciertos. Ahora, una canción podía compartirse en línea en cuestión de segundos, y millones de personas podían escucharla. En el animado barrio de Coyoacán, en la Ciudad de México, estaba a punto de ocurrir una historia especial. Coyoacán era un lugar mágico donde el pasado y el presente conviven. Sus muros estaban cubiertos de antiguos murales pintados por el gran artista Diego Rivera, pero a solo unos pasos había cafés modernos con wifi, donde los jóvenes bebían café mientras revisaban sus teléfonos. Y justo en medio de esa mezcla de tradición y modernidad se encontraba un club famoso llamado El Corazón de Oro. Aquella noche de octubre, algo increíble estaba por suceder dentro de ese club. Un hombre llamado Marcus Thompson había llegado desde Estados Unidos. Marcus era uno de los trompetistas más famosos del mundo. Llevaba más de 15 años tocando, había ganado premios Grammy y millones de personas veían sus videos en YouTube. Donde quiera que iba, la gente lo aclamaba. La fama lo había vuelto orgulloso. Su ego había crecido casi tanto como su talento. Tenía un mal hábito, le gustaba retar a los músicos locales para demostrar que él siempre era el mejor. Pero Marcus no sabía que esa noche sería diferente. Esa noche conocería a una joven que cambiaría para siempre su manera de ver la música. Su nombre era Esperanza Morales. Tenía solo 19 años y trabajaba como mesera en el club. Para la mayoría de la gente era solo otra muchacha sirviendo tragos y limpiando mesas. Pero Esperanza guardaba un gran secreto. Era una talentosa trompetista, con la música fluyendo por sus venas. Esperanza había crecido en Guadalajara, en una familia llena de mariachis. Su abuelo, don Aurelio Morales, había sido el primer trompetista del mundialmente famoso Mariachi Vargas de Tecalitlán durante la época dorada de la música mexicana. Desde los 5 años, Esperanza aprendió a tocar la trompeta bajo la guía estricta pero amorosa de su abuelo. Él le enseñó que la música no era solo cuestión de notas, era pasión, era tocar desde el alma. Pero la vida no había sido generosa. El padre de Esperanza murió en un accidente automovilístico, dejando a su familia en grandes apuros. Para ayudar a su madre y a sus hermanitos, Esperanza se mudó a la Ciudad de México para trabajar. Su sueño de ingresar al Conservatorio de Música tuvo que guardarse, igual que la trompeta que mantenía escondida en su viejo estuche, en su pequeño cuarto en la azotea. Trabajar en El Corazón de Oro no era solo un empleo para ella. Era su conexión con la música. Cada noche, mientras servía mesas y lavaba vasos, escuchaba atentamente a las bandas. Se aprendía sus canciones, estudiaba sus estilos y practicaba en secreto durante las horas tranquilas de la madrugada. Esa noche, cuando Marcus y su banda de jazz fusión comenzaron a tocar, el club se llenó de emoción. Marcus era alto, rubio y llevaba un traje brillante. Entró con una sonrisa que demostraba lo mucho que se valoraba a sí mismo. Su música era rápida, moderna y técnica. El público aplaudía y gritaba con alegría. Pero Marcus notó algo. Una joven mesera lo observaba muy de cerca, parada junto al escenario con una mirada seria. No era como los demás que solo aplaudían. Parecía estar estudiando, como si realmente entendiera de música. Después del show, Marcus se le acercó con una sonrisa orgullosa. ¿Le gustó la música, señorita?, preguntó en su español con acento. Esperanza asintió en silencio y trató de seguir trabajando. Pero Marcus no había terminado. Apuesto a que nunca había escuchado jazz de verdad, ¿cierto? Aquí en México solo conocen mariachis y canciones sencillas para turistas. Sus palabras hirieron profundamente a Esperanza, como una bofetada en el rostro. Por un momento pensó en quedarse callada. Pero entonces sintió el espíritu de su abuelo dentro de ella, recordando que debía estar orgullosa de la música mexicana. Con todo respeto, señor, respondió firme, el jazz y el mariachi tienen más en común de lo que usted cree. Ambos vienen del corazón del pueblo. Ambos necesitan alma, no solo técnica. Marcus soltó una carcajada fuerte. Todos voltearon a mirar. ¿De verdad? ¿Una mesera quiere darme lecciones de música? He tocado en el Carnegie Hall. He tocado en el Blue Note de Nueva York. Y ganado 3 Grammys. El mariachi es solo música sencilla para turistas. La gente en el club comenzó a murmurar con molestia. No les gustaba cómo había insultado su tradición. Esperanza sintió todas las miradas sobre ella, pero también sintió cómo crecía su valentía. Señor Thompson, dijo, sorprendiéndome al saber su nombre, si de verdad lo cree, ¿por qué no lo demostramos?
Un duelo de trompetas. Usted con su jazz, yo con mi mariachi. El club quedó en silencio. La gente levantó sus teléfonos para grabar. Marcus no podía echarse atrás ahora. Su orgullo era demasiado grande. ¿Acaso toca algún instrumento?, preguntó con sarcasmo. ¿O solo va a fingir? Tocó la trompeta, respondió Esperanza con calma. Marcus volvió a reír. Perfecto. Un duelo de trompetas, entonces. Cuando pierda, deberá disculparse y admitir que la música americana es superior. Y si usted pierde, replicó Esperanza, deberá pedir perdón a todos los músicos mexicanos que insultó. El dueño del club, don Roberto Herrera, estaba encantado. Podría ser el evento más emocionante en la historia de su local. En cuestión de una hora, los videos de la discusión ya estaban en Twitter. El hashtag #elmeco duelo de trompetas se volvió tendencia. Algunos apoyaban a Marcus, diciendo que era una estrella famosa. Otros apoyaban a Esperanza, llamándola valiente. Esa noche, Esperanza regresó a casa con las manos temblorosas. No de miedo, sino de pura adrenalina. Abrió el viejo estuche y sacó su trompeta plateada. Brillaba bajo la pequeña lámpara de su cuarto. Tocó unas notas, y fue como reencontrarse con una vieja amiga. Mientras tanto, Marcus descansaba en su lujoso hotel. Llamó a su manager en Los Ángeles. Marcus, ¿estás loco?, gritó el manager. ¿Y si pierdes contra una don nadie? Esto podría arruinar tu carrera. Los videos ya están en línea. Tranquilo, Esteve, respondió Marcus con confianza. Es solo una mesera mexicana. Mañana todos hablarán de mí. Pero Marcus no sabía que don Roberto ya estaba haciendo llamadas importantes. Contactó a Mario Hernández, un reconocido productor que había trabajado con los mejores mariachis de México. También llamó a Carmen Sandoval, una famosa periodista musical. Carmen, le dijo, tienes que estar aquí mañana. Algo histórico está a punto de suceder. Esa noche, Esperanza practicó escalas. Recordaba la voz de su abuelo. Hija mía, cuando tocas, no solo tocas para quienes te escuchan. Tocas por todos los que vinieron antes que tú. Tocas por tu tierra y por tu gente. Durmió casi nada. Sabía que el día siguiente no era solo sobre ella. Era sobre defender su música, su familia, su país. Al día siguiente, Coyoacán se sentía eléctrico. Las redes sociales habían hecho su magia. Músicos, periodistas, estudiantes y vecinos curiosos querían ver el duelo. El Corazón de Oro nunca había sido tan famoso. Don Roberto se preparó temprano. Decidió cobrar una pequeña entrada, con todo el dinero destinado a una escuela de música para niños pobres. Incluso trajo a un equipo profesional de video para grabar la noche. Esperanza llegó 3 horas antes del show. Llevaba un vestido sencillo pero elegante que había sido de su madre. Cargaba con cuidado su viejo estuche de trompeta. Sus manos temblaban un poco, pero sus ojos ardían de determinación. Esperanza, le dijo don Roberto con suavidad. ¿Estás segura? Aún puedes echarte para atrás. Nadie te juzgará. No, don Roberto, respondió. Esto es más grande que yo. Es por mi abuelo, y por cada músico mexicano que alguna vez fue irrespetado. Marcus, como siempre, llegó tarde. No solo unos minutos, llegó media hora después de lo acordado. Pero Marcus nunca se preocupaba por la puntualidad. Le gustaba que la gente lo esperara. Le gustaba hacer una gran entrada. Y esta vez, su entrada fue más grande que nunca. No vino solo. Lo acompañaba toda su banda, cargando relucientes instrumentos. Detrás de ellos iba su propio equipo de grabación, con grandes cámaras y micrófonos para captar cada segundo. Y como si fuera poco, un hombre con un traje elegante lo seguía de cerca. Era un representante de la disquera de Marcus en Los Ángeles, que había volado desde California solo para estar presente en la actuación. Marcus entró en la sala como si estuviera subiendo al escenario de un enorme concierto. Saludaba, sonreía y asentía como si ya fuera el ganador. La multitud volteó a verlo. Algunos murmuraban. Otros fruncen el ceño. Otros simplemente observaban. La diferencia entre él y Esperanza era muy clara. Marcus era alto, lleno de confianza, y vestía un traje de diseñador que brillaba bajo las luces. En sus manos llevaba una trompeta B Stradivarius, una de las mejores del mundo, que valía más de lo que Esperanza podía ganar en un año entero de trabajo. Parecía una superestrella. Esperanza, en cambio, lucía pequeña y callada con su ropa sencilla y su trompeta modesta, del tipo que muchos estudiantes usaban. Se la veía nerviosa.
Sus manos temblaban ligeramente, pero sus ojos mostraban determinación, aunque Marcus aún no lo notara. Marcus le dedicó una sonrisa maliciosa. «Bueno, señorita», dijo en voz alta para que todos escucharan, «espero que haya practicado anoche. Porque debo advertirle que voy a tocar piezas muy complicadas. No queremos que el público sufra escuchando sus errores». El público se removió incómodo. Algunos rieron nerviosamente, pero la mayoría de las más de 200 personas en la sala murmuraron molestos. No les gustaba cómo hablaba Marcus. En la multitud estaban sentados músicos mexicanos famosos, viejos mariachis con años de experiencia que habían venido especialmente a apoyar a Esperanza. También había muchos jóvenes que habían seguido la historia en línea gracias al hashtag. Al fondo de la sala, la reportera Carmen Sandoval ajustó su cuaderno y su pluma. Había escrito muchas historias en su carrera, pero sentía que esa noche podría convertirse en la más importante de todas. Algo en lo profundo le decía que este duelo no sería como ningún otro. Las reglas del duelo fueron anunciadas por don Roberto, el respetado organizador. Para que todo fuera justo, Mario Hernández actuaría como juez principal. Otros dos músicos respetados se sentarán a su lado, Sebastián Torres, un talentoso saxofonista de jazz, y Elena Vázquez, la primera trompeta de la Orquesta Sinfónica Nacional. Las reglas eran simples, cada músico tocaría 3 piezas. Una elegida por ellos mismos, otra elegida por su oponente, y la última sería una sorpresa escogida por los jueces. El público también tendría la oportunidad de votar al final con una aplicación especial que don Roberto había preparado cuidadosamente. Marcus se irguió con firmeza. Quiso tocar primero. Creía que empezar con fuerza aplastará el valor de Esperanza antes de que ella tuviera siquiera una oportunidad. Levantó su trompeta y eligió tocar Giant Steps de John Coltrane, una pieza conocida en todo el mundo como una de las más difíciles del jazz moderno. Cuando Marcus tocó, sus dedos se movieron como relámpagos sobre los pistones de la trompeta. Cada nota fue perfecta. Su respiración nunca vaciló. Sus labios permanecieron firmes. Su comprensión de las difíciles armonías mostraba sus largos años de estudio. Tocó con una habilidad asombrosa y, al terminar, el público aplaudió sinceramente. Algunos incluso silbaron en señal de admiración. «Tu turno, señorita», dijo Marcus, sonriendo de nuevo mientras limpiaba cuidadosamente su trompeta con un paño de seda. Esperanza caminó lentamente hacia el micrófono. Se veía pequeña al lado de Marcus. Sus manos temblaban mientras ajustaba el atril. Pero entonces cerró los ojos y levantó su trompeta. Algo en la sala cambió. Comenzó a tocar Cielito Lindo. Al principio, el público esperaba la versión turística y simple. Pero lo que salió de la trompeta de Esperanza fue completamente distinto. Empezó con la melodía familiar, pero luego la retorció, la transformó y la hizo nueva. Agregó sonidos especiales de mariachi que hicieron que la trompeta llorara, riera y cantara como una voz humana. Su vibrato estaba lleno de emoción, pero nunca en exceso. Dejó momentos de silencio que llenaron la sala de tensión. Cada persona en el público contuvo la respiración. No podían creer lo que estaban escuchando. Al terminar, nadie hizo un sonido por unos segundos. El silencio era pesado, casi mágico. Y entonces, de pronto, la multitud estalló en vítores. Aplaudieron, gritaron y hasta se pusieron de pie. Algunos de los propios músicos de Marcus se miraron entre sí, impresionados a su pesar. Marcus frunció el ceño. Esto no era lo que había planeado. Pensaba que Esperanza sonaría débil y sin formación. Pero ella tenía algo que no podía negar, talento real. Aún así, se recordó a sí mismo que tenía otras cartas bajo la manga. Impresionante, dijo Marcus con una sonrisa rígida. Pero ahora viene la parte difícil. Cada uno de nosotros debe tocar una pieza elegida por el otro. Marcus había estado esperando ese momento. Se relamió los labios y anunció su cruel reto. Quiero que toques Cherokee en tonalidad de do bemol, a tempo de bop, con todas las variaciones armónicas del arreglo de Clifford Brown. El público soltó un suspiro. Incluso los músicos más experimentados reconocieron la crueldad. Cherokee ya era una de las piezas de jazz más difíciles jamás escritas. Tocarla en do bemol y con las variaciones especiales de Clifford Brown era casi imposible, especialmente para alguien sin años de formación académica en jazz. Esperanza sintió que el estómago se le retorcía. La sangre le corrió fría. Conocía la melodía, por supuesto, pero no la complicada versión que Marcus pedía. Por un instante, pensó en rendirse. Entonces recordó las palabras de su abuelo. Hija mía,
Cuando no sepas qué tocar, toca con el corazón. La verdadera música no nace de la cabeza, sino del alma. Esperanza enderezó la espalda. Acepto el reto, dijo con firmeza. Pero lo tocaré a mi manera. Levantó su trompeta y comenzó. No copió a Clifford Brown. En su lugar, tomó la canción y la llenó de su propia cultura. Mezcló la melodía del jazz con son jalisciense y técnicas de mariachi. Hizo que la canción bailara y cantara de una manera que nadie había escuchado antes. Era como si dos mundos musicales, el jazz y el mariachi, conversaran y se hicieran amigos. Al terminar, el silencio en la sala fue más profundo que nunca. Marcus sintió sudor en la frente. Su confianza empezó a resquebrajarse al ver la sorpresa en los rostros de sus propios músicos. Tu turno de elegir, dijo Esperanza con voz firme. Lo miró a los ojos. Quiero que toque La Llorona, señor Thompson. Pero no cualquier versión, sino la que me enseñó mi abuelo. La que carga todo el dolor y la esperanza de mi pueblo. La garganta de Marcus se secó. Asintió, aunque por dentro estaba nervioso. Había escuchado La Llorona antes, pero solo en versiones turísticas o sencillas. No comprendía la verdadera profundidad de la canción. Creyó que su fuerte técnica sería suficiente. Comenzó a tocar. Sus notas fueron correctas. Su ritmo preciso. Añadí algunos adornos de jazz para intentar impresionar. Pero su trompeta no tenía alma. La canción sonaba vacía, como un ejercicio, no como una historia. El público aplaudió con cortesía, pero sin calor en sus palmas. No estuvo mal para una canción folclórica, dijo Marcus con desprecio. Esa fue la gota que derramó el vaso. Esperanza sintió el espíritu de su abuelo a su lado. Sintió a los espíritus de todas las generaciones de músicos que habían mantenido vivo el mariachi a través del dolor, la lucha y el orgullo. Levantó su trompeta con fuego en los ojos. Cuando tocó La Llorona, ya no era solo una canción. Su trompeta se convirtió en la voz de su pueblo. Lloró. Gritó. Recordó siglos de historia, de sufrimiento y de amor. En el clímax, Esperanza utilizó una técnica antigua de mariachi que pocos músicos modernos recordaban. Hizo que la trompeta sonara como una voz humana, llorando lágrimas reales. El efecto fue tan fuerte que muchos en el público comenzaron a llorar abiertamente. Algunos se cubrieron el rostro. Otros dejaron que las lágrimas corrieran libremente. Incluso los propios músicos de Marcus sintieron que se les humedecen los ojos. Por primera vez en su vida, Marcus comprendió algo en lo que nunca había pensado. Había subestimado por completo lo que realmente significaba hacer música. Hasta entonces siempre había creído que la música trataba de técnica, práctica y demostrar cuánto sabías. Pero esa noche, dentro del Corazón de Oro, todo se sintió diferente. Al principio, el evento había parecido solo otro espectáculo musical divertido, casi como un concierto o una competencia. La gente esperaba reír, aplaudir y disfrutar de los sonidos. Pero a medida que el duelo avanzaba, poco a poco se transformó en algo mucho más grande. Se convirtió en un encuentro entre dos mundos musicales, dos formas de pensar y dos maneras de expresar los sentimientos humanos. Los jueces salieron del escenario para deliberar sobre las dos primeras rondas. Mientras tanto, el público llenó la sala con murmullos. La gente agitaba las manos, aplaudía, discutía y reía nerviosamente. El aire vibraba de emoción. En Internet, las cosas estaban aún más locas. Ya se habían publicado videos del duelo en redes sociales, y se estaban difundiendo por todas partes en cuestión de minutos. Hashtags como #Reto La Llorona y #Respeta Música Mexicana comenzó a subir hasta volverse tendencia en todo el mundo. Personas en México, Estados Unidos, Europa e incluso lugares lejanos estaban viendo clips de Marcus y Esperanza batallando con sus trompetas. La periodista Carmen Sandoval, presente en el club, caminaba con su libreta y su grabadora, entrevistando a la gente para su artículo. Una anciana, con los ojos húmedos de lágrimas, le dijo: «Nunca había escuchado La Llorona con tanto corazón. Me recordó a mi padre. Él tocaba mariachi cuando yo era niña». Luego Carmen habló con un joven músico de jazz entre el público. El muchacho sacudió la cabeza con asombro y dijo: «Marcus es definitivamente más avanzado en técnica. Eso no se puede negar. Pero lo que hizo esa muchacha, eso no se aprende en ninguna escuela, ni siquiera en la mejor». En los camerinos, Marcus se reunió con su equipo. Su manager, Esteve, lo apartó, visiblemente nervioso. «Marcus, esto no está saliendo como esperábamos», susurró Esteve. «La chica es buena, muy buena. Tal vez deberías pensar en». «¿Pensar en qué?»,
interrumpió Marcus con dureza. Sus ojos se entrecierran. ¿En rendirme ante una mesera mexicana? Eso destruiría mi reputación. La gente nunca me respetaría otra vez. No te preocupes. Aún queda la última ronda. Seguro será algo muy técnico, y ahí podré brillar. Mientras tanto, Esperanza permanecía lejos del bullicio. Se sentó en una mesa al fondo del club, rodeada de músicos veteranos de mariachi que habían venido a apoyarla. Entre ellos estaba don Aurelio Morales Jr., nieto de un legendario trompetista y primo lejano de Esperanza. Había viajado desde Guadalajara después de ver los videos virales. Prima, le dijo Aurelio con amabilidad, esto no se trata solo de ti. Estás cargando con algo más grande. Estás defendiendo la música y las tradiciones que nuestras familias han mantenido vivas por generaciones. Pase lo que pase en la última ronda, ya ganaste el respeto del pueblo. Finalmente, los jueces regresaron al escenario con su decisión. Don Roberto habló con claridad. Las dos primeras rondas están empatadas en técnica, pero Esperanza ha ganado en conexión emocional con el público. La gente aplaudió con fuerza. En la aplicación de votación, aparecieron los resultados. 78% del público había votado por Esperanza. Para Marcus, aquello fue un golpe. No había sentido tanta presión en años. Ahora todo dependería de la última prueba. Don Roberto avanzó con un sobresellado. Lo abrió con cuidado y leyó. La prueba final será improvisación libre. Cada participante tendrá 5 minutos para crear algo completamente nuevo, sin reglas y sin límites de estilo. El público soltó un murmullo de sorpresa. Todos sabían que la improvisación libre era peligrosa para cualquier músico. Sin partitura ni plan fijo, el músico debía depender únicamente de su imaginación, su memoria y su sentimiento puro. Marcus sintió cierto alivio. Ese era su mundo. La improvisación era su especialidad. En el jazz, había pasado años creando música en el momento. Su amplio conocimiento de la armonía, sus progresiones complejas y su sentido del ritmo seguramente lo ayudarían a ganar. Confiado, pidió tocar primero, esperando poner la barra tan alta que Esperanza no pudiera alcanzarla. Caminó hacia el micrófono, cerró los ojos y comenzó. Inmediatamente, el público pudo escuchar su maestría. Su música era como una tormenta de ideas, cambios repentinos de tonalidad, ritmos sorprendentes y pequeñas citas de canciones famosas de jazz. Era rápida, emocionante y llena de poder. Sus dedos volaban sobre la trompeta, sus pulmones fuertes y firmes. La sala se llenó con el sonido de un hombre mostrando todo lo que había aprendido en una vida entera de práctica. Durante 5 minutos completos, Marcus dio todo lo que tenía. Fue deslumbrante, brillante, impresionante. Cuando terminó, el público aplaudió y vitoreó con fuerza. Incluso Esperanza, que estaba a punto de enfrentarlo, tuvo que admitir en su interior que acababa de presenciar algo verdaderamente grande. Marcus sonrió orgulloso. Eso, dijo, es la verdadera improvisación. Veamos si siquiera puedes acercarte. Esperanza se levantó en silencio. Caminó hacia el espacio de interpretación con pasos tranquilos. Su paz y suavidad eran tan diferentes del aire tenso y pesado de la sala. Cerró los ojos, respiró hondo y abrió su corazón a todos sus recuerdos musicales. Lo que vino después no fue solo improvisación, fue su vida contada a través del sonido. Comenzó con las suaves melodías de las niñas que su madre le cantaba de niña. Poco a poco añadió los tonos juguetones de sus primeras lecciones de trompeta con su abuelo. Luego llegaron fragmentos de los cantos sagrados que había escuchado cada domingo en la iglesia. Después mezcló piezas de toda la música que había escuchado trabajando en el club, rancheras, boleros, cumbias, incluso pequeños toques de jazz. Su improvisación no solo era su historia, también era la historia de todos. Hablaba de crecer, de perder y ganar, de luchar y esperar, de nunca rendirse aunque la vida fuera dura. No era tan complicada ni técnica como la pieza de Marcus, pero tenía algo que él había pasado por alto, pura honestidad. Cada nota venía de un recuerdo real. Cada frase llevaba emociones verdaderas. Su música creció y creció hasta llegar a un clímax tan poderoso que dejó al público conteniendo la respiración. En los últimos minutos, su trompeta hizo algo mágico. Ya no sonaba como trompeta, sonaba como una voz humana, llorando, riendo y expresando sentimientos demasiado profundos para decirse con palabras. Cuando terminó, el silencio en la sala era tan pesado que se podían escuchar los corazones latiendo. De repente, los aplausos explotaron como un trueno. La gente gritaba, aplaudía y hasta lloraba.
Sabían que aquello ya no era un simple concurso de música. Habían compartido un momento de arte puro. Los jueces regresaron rápidamente con su veredicto. El saxofonista Sebastián Torres habló primero. Marcus mostró una habilidad extraordinaria. Su control de la trompeta es increíble y su conocimiento de la armonía es enorme. Marcus se sintió orgulloso. Pero Torres continuó. Sin embargo, la música no es solo técnica. La música es comunicación. La música es emocionante. La música es el poder de tocar el alma. Y esta noche, Esperanza Morales mostró ese poder. Otra jueza, Elena Vázquez, añadió. Esperanza no solo tocó. Nos contó historias. Nos hizo sentir. Nos conectó con algo más grande que nosotros mismos. Eso es lo que hace a un verdadero artista. El voto del público en la aplicación confirmó el resultado, 89% para Esperanza. El mundo de Marcus se derrumbó. Por primera vez en su carrera había perdido. Y no contra otro músico famoso, sino contra una joven mesera mexicana que tocaba desde el corazón. Lo que más dolía no era perder, sino darse cuenta de algo doloroso. Después de tantos años de fama, había olvidado cómo conectar de verdad con la gente a través de la música. Don Roberto levantó la mano y anunció. La ganadora de este duelo, por decisión unánime de los jueces y por el voto del público, es Esperanza Morales. El club estalló de alegría. Los mariachis abrazaron con fuerza a Esperanza. Los jóvenes vitoreaban, agitaban sus teléfonos y grababan videos. En todo el mundo, millones ya estaban mirando. Marcus permaneció quieto, experimentando algo nuevo, humildad. En las horas siguientes, el duelo se convirtió en la mayor noticia en línea. Los videos se volvieron virales no solo en México sino también en Estados Unidos, Europa y todos los países hispanohablantes. Trumpet Duel era ahora el tema número 1 en tendencias. Marcus se sentó con su equipo en una mesa de la esquina, mientras el teléfono de su manager no dejaba de sonar. Discográficas, reporteros y programas de televisión querían su versión de la historia. Marcus, necesitamos control de daños, dijo Esteve nervioso. Podemos decir que todo fue un show, que sabías que ella era profesional, que todo estaba arreglado. No, interrumpió Marcus con firmeza, su voz seria como nunca antes. No vamos a mentir. Por primera vez en años, Marcus se vio con claridad. Recordó cuando tenía 12 años en Detroit, sosteniendo una trompeta en la banda de su escuela, usando la música para decir lo que no podía con palabras. ¿Cuándo lo había perdido? Cuando la música había dejado de ser un lenguaje de sentimientos para convertirse solo en un concurso de técnica. Mientras tanto, Esperanza estaba rodeada de luces y micrófonos. Periodistas y músicos la rodeaban. Carmen Sandoval consiguió una entrevista exclusiva para la revista musical más importante de México. ¿Cómo te sientes después de vencer a uno de los trompetistas más famosos del mundo?, preguntó Carmen. Esperanza sacudió la cabeza. No siento que lo haya vencido, dijo suavemente. Siento que ambos aprendimos algo. Él me mostró que debo seguir mejorando técnicamente. Y tal vez yo le mostré que la técnica sin alma no es suficiente. Entonces, el productor Mario Hernández se acercó con una propuesta. Esperanza, quiero grabar un disco contigo. Una mezcla de mariachi tradicional y jazz moderno. Algo que el mundo nunca ha escuchado. La vida de Esperanza estaba a punto de cambiar para siempre. Pero, en lo profundo, se prometió no olvidar nunca de dónde venía ni por qué había tomado la trompeta por primera vez. Finalmente, tras una hora de silencio, Marcus se levantó y caminó hacia ella. La multitud se abrió, formando un círculo amplio. Los reporteros levantaron sus cámaras. Todos sabían que algo importante estaba por suceder. Esperanza, dijo Marcus. Por primera vez esa noche, su voz no tenía orgullo ni arrogancia. Era humilde, honesta. Tengo algo que decir. El club entero quedó en silencio. Todos dejaron de hablar. La gente levantó sus teléfonos, lista para grabar lo que iba a pasar. Marcus respiró hondo. Miró directamente a los ojos de Esperanza. Esta noche pensé que la música era solo demostrar quién es el mejor, dijo. Pensé que porque estudié muchos años, gané premios y me hice famoso, podía menospreciar otros tipos de música. Su voz tembló un poco. Pero me recordaste algo que había olvidado hace mucho tiempo. La música no es para presumir. La música es para tocar el corazón de la gente. El público escuchaba atentamente. Apenas 2 horas antes, Marcus parecía invencible. Ahora hablaba con honestidad y bondad. Cuando tocaste La Llorona, continuó, no solo escuché sonidos.
Sentí la tristeza de una madre. Sentí la historia de su pueblo. Sentí la fuerza de las familias que mantuvieron viva esta música incluso cuando era difícil. Marcus se detuvo un momento. Su rostro mostraba sentimientos que no había tenido en muchos años. No ganaste esta noche porque toques la trompeta más rápido o más fuerte que yo, dijo al final. Ganaste porque recordaste algo que yo había olvidado. La música no es una pelea. Es el lenguaje del corazón. Luego Marcus se volvió hacia todo el público. Quiero pedir perdón, dijo. Perdona a todos los músicos mexicanos. Perdona la música de este país que no respeté. La música mexicana no es simple. No es solo para turistas. Es rica, llena de historia y del espíritu de su gente. Esperanza se acercó con lágrimas en los ojos. Señor Thompson, dijo suavemente, usted también me enseñó algo esta noche. Me mostró que siempre debo seguir aprendiendo, practicando y creciendo como música. Le tendió la mano. En lugar de ser enemigos, ¿qué tal si nos volvemos compañeros? Juntos podemos crear algo hermoso que honre su música y la mía. Marcus sonrió y tomó su mano. Ese apretón de manos fue más que el final de un duelo. Fue el inicio de una amistad y de un respeto entre dos estilos musicales que no eran tan diferentes después de todo. Los meses siguientes cambiaron sus vidas de maneras que nunca imaginaron. El video de su duelo se subió a YouTube. Se difundió por todas partes. Más de 50 millones de personas lo vieron. Gente de muchos países lo amó, aunque no hablaran el mismo idioma. Marcus Thompson regresó a Estados Unidos, pero ya no era el mismo hombre. Canceló su gira de jazz fusión. En su lugar, comenzó un nuevo viaje, estudiar la música de América Latina con la misma dedicación que antes solo daba al jazz. Su nuevo álbum, Bridges/Puentes, se hizo con músicos de México, Colombia y Argentina. El disco se volvió muy famoso, recibió excelentes críticas e incluso ganó 2 premios Latin Grammy. En las notas del álbum, Marcus escribió: esa noche en Ciudad de México no solo perdí un duelo, perdí mi orgullo y recuperé mi alma musical. Esperanza Morales se convirtió en una estrella mundial, pero no dejó que la fama cambiara su corazón. Usó su nuevo poder para hacer crecer la música mexicana y apoyar a jóvenes músicos sin recursos. Creó un grupo llamado Corazones Musicales. Con él, ayudó a más de 500 niños a pagar la escuela de música. Su primer disco, Entre Tradición y Modernidad, lo grabó con el productor Mario Hernández. El álbum logró algo asombroso, hizo que mariachi y jazz tocaran juntos en armonía, respetando ambos estilos y creando algo nuevo. El pequeño club El Corazón de Oro se volvió un lugar famoso donde músicos de muchos países querían visitar y tocar. Don Roberto, el dueño, inició una nueva tradición anual, el Festival Esperanza y Marcus. En este festival, los músicos no compiten entre sí. En lugar de eso, trabajan juntos para crear nueva música.